¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, porque no es fácil poder entrevistar al que ha sido tu mentor, y más en este caso tu mentor en marca personal, mi Sherpa particular de marca personal. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas, Guillem. De vuelta de Pues vacaciones, ya con ganas de verte. sí, sí, sí. Bueno, dentro de poquito me toca ir a Madrid, o sea que te aviso con tiempo Vale. para compartir varias cosas que tú y yo sabemos. Una de ellas, un chuletón. Eh, bueno, estoy con Andrés Pérez Ortega, al que algunos hemos bautizado también como el padre de la marca personal. Y para que veáis que el padre no solo es un jerárquico, ha escrito 5 libros. Ha escrito Marca Personal, editado por ESIC, ha escrito Expertología, Te van a oír, El Marca Personal para Panadumis Dummies y Monetízate, y estos Monte. los 4 editados por Alienta Planeta. No Muy sé si bien. lo he dicho bien, Andrés? Y creo que el primero lo editaste en 2008 y Monetízate igual es de hace 5 o 6 años, ¿puede ser? Quizás menos, pero no me acuerdo muy Quizás bien. menos. Tampoco hace mucho. El tiempo pasa rápido, de todas Sí, maneras. pasa rápido. Y aparte de esto, tengo que deciros que aunque no sean libros publicados por editorial, si entráis en su perfil, en su web y en sus perfiles de Amazon, veréis que tiene muchos otros libros en formato sobre todo de ebook que también están publicados, algunos de networking, otros de etiqueta. Bueno, os sorprendería mucho lo que tiene escrito este señor. Y sobre todo, yo creo que el gran pozo de conocimiento de Andrés es su blog. Yo creo que Andrés y yo somos los últimos blogueros de la Tierra que aún creemos en esto del blog. Y yo Los quizá viejos creo, blogueros nunca mueren. los viejos blogueros nunca mueren. Yo quizá creo también porque para mí es más que un blog, es como una vivienda, una casa digital, ¿no? Yo creo que el podcast está muy bien, las newsletters están muy bien, las redes sociales están muy bien, pero eso te lo pueden quitar. Y en cambio esto otro, aunque es verdad que puede ser que no renueves tu dominio, lo cual sería lo he visto en algún cliente, pero, pero es más fácil que sea tuyo, ¿no? Que sea tu propia Ujú. casa y que ahí es donde te encuentren. Y claro, de todo lo que ha publicado Andrés, que lleva años desde 2004 publicando, si no voy equivocado. Y Justo. además a un ritmo bastante frenético de 2 posts a la semana, que ahora ya nos contarás, pero que puede ser que aumente y todo. Pues claro, la cantidad de contenidos que hay ahí no os podéis imaginar lo que es. Y eso no solo es bueno para la profesión de los que nos dedicamos a la gestión de marca personal, sino que también es bueno para como biblioteca. O sea, siempre lo digo, o sea, hay muchas bibliotecas de personal branding, pero la de Andrés por sí misma quizá equivalga a la de Alejandría, ¿no? Aquella famosa del Que se incendio y todo quemó. eso. Igual me pasa ahora, pero bueno, hay Ya. mucho volumen ahí, mucho texto, mucho concepto, mucha idea y sobre todo lo que más me alucina de Andrés es que muchos podéis pensar que vamos con planes de contenidos y tal, y muchas veces nos ponemos delante de un ordenador y empezamos a escribir porque algo Mm, nos ha mm, pasado esa mañana mientras hemos salido a caminar y tal. mm. ¿Sí o no? Sí, sí, es así. Muchas veces es la propia la actualidad, algo que te pasa por la cabeza, alguna situación vivida, ¿no? Y Para, eso para- tiene un punto de espontaneidad que yo creo que los lectores agradecen bastante. Para mí el blog, ya te digo, yo a veces lo comparo cuando estudiábamos en el colegio historia del arte, ese tipo de cosas, en la época azul de Picasso y luego la época no sé cuántos y tal. Los que llevamos ya mucho tiempo en esto, casi casi pueden seguir nuestras épocas. Al principio yo hacía posts muy cortos, uno por día, luego cambié y hacía dos, digamos que eran más cañeros, pero menos no sé cuántos. Ahora estoy en una época más, si quieres, más pedagógica y menos cañera. Me parece que el blog es la mejor herramienta de trazabilidad de un profesional. Por eso te digo que Sí. tú subes una foto a Instagram, bueno, a Facebook ya está más muerto que vivo, pero tú sigues, digamos, la gente que sigue tu blog puede ver perfectamente cuál ha sido tu trayectoria profesional. No hace falta que te hagan una entrevista en nada, porque pueden ver cómo eras hace 20 años y cómo eres ahora, entonces, y cómo has ido evolucionando, cómo has ido transformando. Y entonces, bueno, pues siempre estamos en una época de cambio y como ocurre con los productos alimenticios. Es tu herramienta de trazabilidad donde se ve de dónde viene ese primer tomate que cogiste y cómo ha salido esa lata de la fábrica de producción. Por eso me encanta el blog, porque es lo que mejor te define. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo estoy muy encoñado con el podcast porque es un formato que también permite cierta improvisación y a mí estas cosas me gustan, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Y bueno,
episodio 227, que no está mal ya, 227 episodios, joder, y yo mismo ni me lo creo, Está ¿no? muy Hoy, bien. hoy empezamos la quinta temporada, por cierto, vaya tela, ¿no? Eh, y vamos a hablar de dos conceptos que para mí son Andrés Pérez Ortega, que son el profesional libre y los proyectos paralelos, que son dos conceptos en los que Andrés está hablando muchísimo y que son dos conceptos que van de la Muy mano. conectados. Entonces, Andrés, ya sabes que hemos de pasar por capítulo de definiciones antes de explayarnos un poco en esto. Eh, ¿Cómo defines tú ese profesional libre del que hablas tanto, sobre todo en los últimos meses, y los proyectos paralelos? A ver, tú me conoces bien ya desde hace muchos años y quizás ya dando un paso para atrás lo conectamos con la marca personal. Es decir, y esto también lo comentábamos el otro día, hay un trasfondo detrás de todo esto, si quieres hasta un trasfondo ideológico. Por eso a veces determinados tipos de personas o determinadas ideologías parece que no les gusta el concepto de marca personal o este tipo de cosas, y básicamente es el de la libertad. Es decir, ¿qué es lo que consigues con una marca? ¿O qué es lo que yo pretendía con una marca personal? El que no tuvieses que estar dependiendo de un reclutador o tanto de un cliente y tal, sino que tuvieses más opciones. Y al tener más opciones, tienes más capacidad de elegir. Por lo tanto, si tú te posicionas como un profesional de referencia, valioso, Sí, conocido, útil y tal, pues digamos que vas a tener más, te van a abrir más puertas y sobre todo para un introvertido como yo, el que te abran las puertas en lugar de tener que ser tú el que llames a ellas, pues va a ser muchísimo mejor. Ya llevo, ya me, tú mismo, y yo creo que la gente que me sigue lo ha percibido, yo creo que llevo 2 o 3 años un poco, muy estancado con el tema. Para mí, yo creo que la marca personal, lo que es el modelo, ya lo hemos trabajado muy bien y tal, y llevaba 2 o 3 años un poco estancado, pero me estaba dando vueltas la idea, sobre todo desde el último libro, Monetizace, me estaba forjando un poco la idea de lo que llaman los yankees, que yo no invento nada, ni la marca personal, tampoco la marca personal la ha inventado Tom Peters, pero bueno, eso es otra historia. El tema de los proyectos paralelos, que no es más que una traducción muy sui generis y muy personal de lo que los yankees llaman side hustle, side hustle, que digamos que tiene una traducción un poco rara porque side es lateral y hustle es como sí, ajetreo y tal, es una cosa un poco rara. Digamos que son proyectos o cualquier trabajo que tú o cualquier forma de hacer cosas que te permita generar ingresos. Eh, no estamos hablando, y ahora lo conecto con los profesionales libres, estamos hablando de cualquier cosa, un ebook, un curso online, una conferencia, una consultoría a distancia, es decir, cosas que no supongan una inversión en recursos, es decir, porque en este momento con un ordenador, un micrófono, un PayPal y tal, ya tenemos todo lo que necesitamos, y cualquiera de nosotros pues podemos estar haciendo proyectos en los que nosotros somos nuestros propios jefes, básicamente por definirlo de una manera muy concreta, los proyectos paralelos son proyectos muy cortos, sin apenas coste, por no decir de coste cero, con recursos que ya tienes y para los que no necesitas hacer un MBA. Con los conocimientos, la experiencia, el conocimiento que tú tienes, cualquiera de nosotros podemos estar asesorando, podemos estar subiendo cursos, podemos estar haciendo muchísimas cosas o creando una plataforma online, digamos, de cosas que nos permitan generar ingresos. Otra cosa, lo digo también por quitar algunas cuestiones, sí, esto sí. no va de forrarse, esto va de que a lo mejor tú subes un curso Udemy y resulta pues es que estás ingresando, pues no sé, 100, 200, 300, 500 euritos, 2000, digamos como tú veas. A lo mejor ingresas 200 euritos de un curso Udemy, a lo mejor das una charla y te pagan 900 euros, 1500 o 2000, lo que sea, y se va sumando esos pequeños o Sí. grandes ingresos, que no te estoy diciendo que vayas ingresando todos los meses 10 millones de euros, a lo mejor eso llega un momento al que puede tener tal volumen que te permita prescindir de un trabajo tradicional si es que todavía lo tienes. Y otra cosa también que quiero decir, no estamos aquí hablando de pluriempleo, no estamos hablando de que busques No, otro empleo, estamos hablando, porque eso sería, digamos, incluso contrario al concepto de pues de ahí profesional la libre idea que de tuve. paralelo, no Claro, sustitutivo, no, claro. no, no sabes, Claro, o sea, hay muchas definiciones, aquí me podría pasar horas hablando del tema, pero dicen que los proyectos paralelos son digamos que tu proyecto, tu empleo, si es que lo tienes, es lo que haces de 9 a 5, los proyectos paralelos es lo que haces de 5 a 9, o los fines de semana, o lo que sea. Como ya te digo, que simplemente es echarle un rato al día, o incluso le dedicas unos días y luego lo lanzas y luego ya te olvidas. El tema de ingresos pasivos no me gusta mucho y tal, pero bueno, sería un poco esa idea, y ese es el concepto de proyectos paralelos. ¿Qué es el profesional libre? El profesional libre ahí. es aquel que no se ata a una definición administrativa.
Es decir, no eres Mm, un empleado, puedes ser empleado y puedes tener proyectos paralelos, incluso hasta un funcionario, que además tienen tiempo porque tienen las sí, tardes libres, muchos de ellos y tal, tienen más posibilidades de poner en marcha sus propios proyectos. De hecho, yo creo que históricamente han dado clases en escuelas para preparar oposiciones, este tipo de cosas. Estamos hablando de que un desempleado, un estudiante, una persona que no tiene ingresos, en este momento, ¿por qué no va a generar ingresos? A lo mejor si tiene un Instagram potente y está pues, promocionando cierto tipo de productos, ¿vale? No quiero hablar de influencers y tal, porque no me gusta tampoco mucho esa idea. Estamos hablando de que un empresario también puede tener sus proyectos paralelos, esto es algo que tú me has comentado y a lo mejor lo comentamos ahora, o ya te digo, para mí es, y esto ya termino, ya no me enrollo más, suelo poner la metáfora de los 4 estados de la materia, ¿vale? Es decir, el sí, estado, el desempleado, el que no tiene ingresos sería el estado gaseoso, el empleado es el que tiene ingresos de una sola fuente, que es el que es la nómina, sería el estado líquido. El empresario puede tener ingresos de varios clientes, ese sería el estado sólido. Y el profesional libre es aquel que puede coger lo mejor de todo, mm, ¿vale? qué Y bueno. aquí, si quieres, lo podemos comentar luego. Entramos en los temas legales Como buen y con químico una has hablado de los 4 estados de la materia, ¿eh? Entonces, de los temas legales, si es que estoy en el paro, ¿cómo voy a hacer? No sé qué. Bueno, pues eso siempre se puede solucionar, incluso creo que legalmente, no me preguntes porque no, ni lo sé, ni me interesa, ni me gustan mucho estos temas legales, o fiscales, pero de alguna manera siempre tienes legalmente la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Si estás trabajando en una empresa y resulta que por las tardes te dedicas a algo que no tiene nada que ver, también eso siempre se puede arreglar, pero es muy triste que, por ejemplo, una compañera de mi hija de la universidad y mi hija estudia física, la compañera también, hace estos de crochet, muñequitos del Yoda y tal. Bueno, pues Sí, los ponen una especie de mercadillo aquí en donde yo vivo. Pues oye, un fin de semana ganó 200 o 300 euritos de vender los esa es la muñequitos de idea. crochet. ¿Cuál era su preocupación? Y esto, a ver si tengo que pagar el IVA, y a ver, vamos a ver, una chica que no tiene ni nómina, que no está trabajando y le estaba paralizando, y de hecho ni siquiera había montado para venderlo en internet porque le daba muchísimo miedo eso. Entonces hay cuestiones como estas, que siempre se pueden arreglar legalmente y sin problema, pero Pero parece esto que es nos porque ha paraliza. oído a su padre preocupado por el IVA, ¿eh? Cuidado, seguro, ¿eh? Por el IVA, por el fraude fiscal, a ver si El va a venir la Guardia IRPF. Civil y me va a Ya. requisar todos los muñequitos de crochet, yo qué sé. Sí, sí. Esta es un poco la idea de los proyectos. Y ya te digo, yo creo que el futuro va por ahí, porque tal y como está el empleo y tal y como están las cosas, me parece que A mí hay es una el... cosa que me gusta mucho y es que estás poniendo el producto mínimo viable como mucho más mínimo de lo que la gente piensa. Es decir, y es cierto que a simple vista tú le dices a un director comercial de una empresa de lo que sea, que oye, que por qué no monetizas tu conocimiento y creas una colección de, yo qué sé, una Ujú, colección de pequeños libros o lo que sea. En fin, no importa el qué. Y mucha gente lo ve como si fuera subir al Himalaya, sí, cuando en ujú, realidad es algo muy sencillo, es muy sencillo. ponerte en tu agenda, oye, pues voy a dedicar media hora de mi tiempo libre a escribir cada día cosas, anécdotas, etcétera. Voy a ir cotejando con amigos, con clientes, etcétera. Y al final, sin darte cuenta, en un año vas a tener eso ya preparado eh, como hobby, casi como Como hobby, lo hobby, puedes empezar como un hobby. Y luego, luego sí que te puedes también, hoy además tenemos multitud de plataformas que nos explican cómo crear sistemas de afiliación, sistemas de pago de producto tipo mm, PayPal, tipo tal. Tú me parece que utilizabas también uno que me hablabas el otro día. Es decir, que es como mucho más fácil de lo que parece. Tú es cierto que también alguna vez en tus textos te has referido a vigila con el contrato que tienes de trabajo con tu empresa, ujú, porque ujú, hay contratos que son un poco puñeteros, ¿no? Y a lo ujú, mejor dicen que tú no puedes hacer nada de todo esto. Con lo cual, al final, dejas de ser un profesional libre porque estás mm, muy mm, supeditado a ese contrato. Y es cierto que en todos los contratos pone que tú no puedes competir con tu propia empresa. Eso, a ver, mm, es de cajón. Pero es que yo ujú. creo que no va de eso. No Va va de de, eso. yo tengo una serie de conocimientos que yo creo que muchos son independientes de la empresa con la que trabajo y me gustaría hacerlos llegar a la gente y si de eso puedo sacar un dinero, mejor. Por tanto, Mira, la idea tiene que ser una idea mínima viable también. Es decir, no te preocupes por el compliance, mírate bien el contrato, a ver lo que dice, lo que deja de decir. Pero bueno. Y uno de los motivos de vernos hoy, además de hablar de profesionales libres y de proyectos paralelos, también es que yo como consultor he visto
en los últimos 2, 3 años que muchas personas que están muy arriba de las organizaciones están lanzando proyectos paralelos. Y Ujú, no solo eso, sino que yo les estoy echando una mano en ese lanzamiento como consultor y como acompañante Sherpa, por decirlo así, ujú. de estos clientes. Em, claro, la pregunta podría ser, bueno, pero ¿son directivos o son propietarios? Es verdad que para un propietario es más fácil porque hace entre nosotros lo que le da la gana y para un directivo, Y pues porque bueno, tiene pues esa claro, mentalidad de lanzar ya. proyectos. A lo mejor esa empresa que ha lanzado, bueno, pues ya está funcionando, pero una persona con una mentalidad Claro. empresarial es como que no le puedes parar, no le puedes dar al interruptor y ya está, y dejo de crear, ¿no? Es que, mira, fíjate, te pongo el último de los casos que estoy trabajando, es de el CEO de una compañía que también es el propietario y el fundador, una compañía no muy grande, una pyme del sector tecnológico, bueno, que se dedica a temas de automatización, inteligencia artificial, bueno, para servicios, para varias industrias. Bueno, le va muy bien, etcétera, pero tiene la inquietud, y ahí nace su proyecto paralelo, de decir, lo que yo hago ya ha entrado en un modo automático que funciona, eso me ha costado 20 años, cuidado, me ha costado 20 años, entra en modo automático y funciona, por Espera, voy a tanto, tomar notas tengo que porque ver quiero. de qué manera puedo delegar un poco más ciertas funciones directivas y quedarme solo con funciones más de representaciones, funciones más de representación. Pues hay un congreso en tal sitio, pues voy representando a la empresa porque en el fondo soy el fundador, soy el CEO, etcétera, ¿no? ¿De qué manera puedo delegar un poco mejor ciertas funciones mucho más ejecutivas del día a día para yo poder mm, expresar qué es lo que he aprendido durante estos 20 años, cómo he llegado a ser CEO de una compañía que tiene éxito y cómo tú podrías llegar también. ¿Vale? En este caso concreto, pues no voy a hablar de la persona porque el proyecto estamos trabajando en él, pero no ha sido lanzado. Pero como estos, llevo trabajados ya 7, 8 proyectos distintos. Ante lo Ujú, cual me hago la gran pregunta, que es, ¿el profesional libre y el proyecto paralelo no son exclusivos no, para personas que no sean altas directivas, CEOs y tal? Es decir, son para todo el mundo. ujú, Son para todo el mundo. Quizá incluso el CEO lo tenga más fácil o el propietario lo tenga más fácil porque no tiene que no. pedir permiso a nadie, que en teoría no hay que Bueno, en pedir ese sentido sí, permisos nunca. en ¿Eh? ese sentido Eso, sí. eso sí. Pero, A ve y que también me doy cuenta de que el propietario también a veces, no sé si eso es bueno o malo, pero utiliza recursos propios de la compañía para su propia marca personal. A mí me parece bien. ¿Eh? Las normas las, las acaba dictando él, pues a mí tampoco me parece mal del todo. ¿Por qué? Porque se aprovecha. Oye, pues yo tengo una agencia de publicidad que hace diseño gráfico, pues voy a aprovechar que pago una cuota fija cada mes para que me incluyan también cosas mías. Bueno, pues vale. claro, esto quizá un directivo normal no lo puede hacer o un profesional normal no, un CEO sí. Pero lo que me sorprende es este auge que están teniendo personas. Es como si estuviéramos hablando de la pirámide de Maslow, Andrés, ¿eh? Es como decir, hostia, les faltaba ese Sí, último trocito, ¿no? Decir, sí, oye, han llegado arriba, se ganan bien la vida, tienen lo que tienen que tener, su familia está bien, los hijos tal, pero faltaba sí, la última parte del triángulo, ¿no? pero Y mira pum. Pero mira a Branson y mira Sí, 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 también, es un buen más, ejemplo. incluso el propio Juan Roch, ahora ha montado Sí, ¿qué es eso? El Roch Arena, no sé qué historias. Yo creo que el empresario, ya te digo, yo no tengo mentalidad de empresario, emprendedor, yo he llegado aquí por accidente. El empresario tiene esa mentalidad, entonces, digamos que va a poner en marcha otros proyectos. Yo no sé, he ido tomando notas de muchísimas cosas, a ver si te voy diciendo. A ver, quiero conectar esto con la marca personal, es decir, quiero decir que si tú quieres empezar a lanzar tus propios proyectos, ahora acabamos con el directivo. Si tú quieres lanzar tus propios proyectos, será mucho más fácil si te has creado un prestigio, te has creado una marca. Es decir, para mí, mm, por ejemplo, hablar de proyectos paralelos o de profesionales libres y tal, digamos que ya viene con un pan debajo del brazo porque yo, además, vamos a ver, es algo un poquito diferente, pero está muy conectado. Por lo tanto, no es una ruptura total con mi vida anterior. Por lo tanto, si tú ya te has creado una marca como un profesional de referencia de lo que sea, o incluso simplemente eres un profesional fiable porque es una persona que la gente sabe, digamos que tu marca personal ya va a venir, esta conecta mucho con la suerte o con el futuro de tus proyectos. Otra cuestión, el tema, por ejemplo, estábamos diciendo de ideas, pues mi hija, por ejemplo, empezó, tú lo sabes, le gustaba tocar la guitarra, le gusta mucho Taylor Swift, todo este tipo de cosas. Bueno, pues al final
ella acabó creándose una cuenta en Spotify y tal, y bueno, pues tiene algunos ingresos. Ingresos que yo creo que entre los impuestos y tal no llegan ni al euro. Pero digamos que ese es un ejemplo de cómo convertir una cualidad o una habilidad o incluso algo que estamos relacionados siempre con los profesionales libres en los proyectos paralelos, y es la pasión. Es decir, tú un empleo, al final siempre dice, no, tienes que encontrar un empleo haciendo lo que te gusta. Bueno, a ver, eso cada día es más difícil. Pero en los proyectos paralelos sería absurdo y sería el género tonto hacer algo que no te gusta. Es decir, los proyectos paralelos no solamente va de lo que tú sepas, sino también de aquello que te gusta. Entonces, si eres capaz Sí, de convertir algo que amas en algo valioso, pues entonces ahí tienes ideas para proyectos paralelos. Que por cierto, el título del libro, Monetízate, para que veas un poco la idea, inicialmente me preguntaba Ruggiel, mi editor, oye, ¿y qué título le quieres poner? Yo pensé, digo, pues a ver, convierte vende tu cabeza para comprar tu libertad. Me dijo Ruggier, no, monetízate. Pero esa es un poco la idea, es decir, vende lo que tú tienes, que no tienes que estar, no necesitas sí, nada más, no necesitas mucho más, que eso es otra de las cosas. O- no solamente no necesitas recursos, porque los recursos los tenemos todos, lo importante está aquí, sino hay otro tema que también suele preocupar mucho y es a ver dónde encuentro una puñetera idea genial. Esto no mm, va de tener una idea genial. Esto va de hacer bien o mejor lo que tú ya sabes hacer. Es decir, ese directivo que no sé si querrá hacer cosas relacionadas con lo suyo o algo completamente diferente, no necesita una idea genial. Lo que necesita es esa experiencia como directivo. O incluso si nos olvidamos directivos o empresarios y vamos a un profesional que está desempleado con 50 y tantos años, pues esa persona tiene tanto bagaje acumulado que no necesita buscar una idea genial, simplemente se trata de hacerse visible, generarse una marca personal y vender, digamos, esa experiencia. Más cosas. A ver, yo sí que creo que cada vez más empresarios, emprendedores y dueños de negocios van a seguir poniendo en marcha proyectos porque está en su naturaleza. Lo que no lo sí, veo es en directivos. Al final, un directivo no es más que un empleado de alta categoría. Y si tú lo sabes, nos cuesta convencer a los profesionales, empleados de cualquier nivel, de que pongan en marcha un blog, de que hagan networking, de no sé qué, pues con un directivo va a ocurrir lo mismo. Es decir, va a decir, oye, a mí me están pagando además seguramente un pastizal, me voy a meter yo ahora a hacer mis proyectos. sí. Entonces, lo veo más factible Sí, con pero se atreven, empresarios. ¿eh? Se No, atreven. no, si no es No que no se tanto como atreven. el que es propietario, no tanto, pero se atreven, porque en el fondo hay un principio básico detrás de todo esto, Andrés, y que también afecta a los propietarios, que es que el mundo es mucho más inestable desde el punto de Ya, vista de vale. la estabilidad clásica, laboral, etcétera, de lo que era antes. Y entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿eh? El presidente de una empresa que cotiza en Ujú, bolsa, ¿vale? ujú, Lo que los ingleses llaman una public company. ujú. Hostia, esta persona hoy está y mañana no está, porque le hacen una OPA, porque le Claro, hacen no sé claro, qué, claro, porque le hacen claro. una M&A, una fusión, le hacen no sé qué. Con lo cual, muchas de estas personas, y yo por eso a los proyectos paralelos desde hace un tiempo los llamo plan B, lo Ujú, que están es buscando un plan B. Están muchos, aunque sean los propietarios, aunque sean todopoderosos, lo que tú quieras, aunque hayan conseguido mucho en la vida, pero al final dicen, ostras, si al final viene ahora una empresa y me mete aquí una OPA o nos compra o nos ujú. fusiona y me sacan a mí del sitio, ostras, yo no quiero retirarme, porque yo disfruto haciendo lo que hago, tal y cual, y con lo cual me gustaría tener ese proyecto paralelo, ese plan Ujú. B Pues digo, del pero tipo pero que me quiero que importa. quede muy claro que el proyecto paralelo o el plan B no es meterte, como se hacía a lo mejor en los años 60, los años 70, que yo tenía algún familiar que lo hacía, que tenías tu trabajo en el banco y por la tarde hacías la contabilidad de Ah, otras no, no, empresas. no, 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 no es pluriempleo, no es que en este no. momento termines tu Es algo trabajo que puedes hacer casi como un hobby como y un que te da dinero, eso para es, mí. no es ponerte a conducir un Cabify o depender de otros. La dependencia, y por eso está muy unida a la libertad, tú eres el que tienes todo el control. Hombre, evidentemente siempre vas a depender de los clientes, pero, por ejemplo, si tú tienes una web donde estás vendiendo tus cursos, bueno, pues ya digamos que el cliente es más anónimo, ¿vale? Y luego quiero, también relacionado con esto que hablabas tú de utilizar los recursos de la empresa y tal. A ver, aquí me da un poco la sensación, precisamente si hay una característica de los proyectos paralelos es que son rápidos, baratos y que apenas requieren recursos. Es decir, si tienes que estar preocupándote de hacer inversiones, de pedir financiación a los amigos, al banco, Bueno, comprar hay una veces que sí, hay oficina, algunos costes, sí, sí, hay algunos costes. Si tú, por para... ejemplo, quieres hacer un podcast de entrevistas como esta que estamos haciendo Bueno, ahora estamos y hablando de la quieres comprarte un hacer en un micrófono. estudio de Madrid, y la quieres hacer en un estudio de Madrid porque ahora se ha puesto de moda el video podcast, ¿no? Y Ya. la gente ahora, en vez de escuchar los podcasts, los ve. Una cosa muy extraña, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y, y entonces, claro, en eso, pues, más o menos
ponte que una grabación de esas vale 500 euros. Ya, La grabación pero con que edición y todo vale 500 euros, ¿no? Entonces, profesional, con 3 micrófonos, uno ya, general, uno particular por cada ponente y tal. Entonces, eso es cierto que a veces hay algunos costes. Cuando una persona quiere hacer una web, yo le puedo decir: "Oye, yo tengo plantillas web", tú y yo empezamos con una de estas mm, WordPress gratuita, ¿vale? O sea que yo empecé con una que era grcolons.wordpress.com y luego lateralconsulting.wordpress.com. O sea, sí, el que quiere. pero que te Sí, puedes sí, comprar, si por ejemplo una quieres hacer, grabadora vamos a ver, cojonuda, sí, sí. te puedes comprar, es una grabadora de estas que es cojonuda, que es muy triste, pero Esta no luego la he me, usado, me pasas los datos, que la pillo. no la he usado nunca, pero te quiero decir que lo que no puedes hacer es como ponerte la venda antes de la herida, como lo No, de no, la está amiga claro. de mi hija. Es decir, vale, puedes hacer un podcast, pero o puedes hacer un vídeo, pues puedes ser poniéndote un croma detrás como has hecho tú, y para eso pues no necesitas gastarte 500 euros. Vamos, Sí, es no, decir, no. que eso no te paralice. No, Bueno, no, y siempre pues además la gente igual se piensa que un micrófono como el que tienes tú o como este artefacto que hay aquí valen 1.000 euros y mm, valen 100. 100, Valen 100. 100 euros. O sea, Y este sí, y esto que lo tengo hace tampoco es muchísimos una años. locura y los hay más baratos. O sea y con una calidad buenísima. Y que ahora han salido estos de botón que se enganchan con un imán aquí detrás y que son la leche para hacer vídeos caseros, pero mucho más potentes y tal. Yo recuerdo cuando teníais aquel programa de Street Personal Branding que ibas con todo de cables y tal, y ahora todo es inalámbrico, no sé qué, con unas Mm. calidades impresionantes y tal. O sea, Pero que esto está usábamos mejorando mucho y se está abaratando mucho. Pero Se está usábamos abaratando. unos móviles que mi hija había ya descartado, hacía es decir, no, incluso no, Imagínate. claro, utilizábamos un Samsung J5, que yo creo que eso debía tener ya incluso 5 o 6 años después de descatalogarlo, y nos salían unos vídeos cojonudos. Pero lo digo porque aquí hay digamos, puede haber una barrera un poco sutil entre el empresario, emprendedor y el profesional libre. Hay un término que a mí me gusta utilizar, que le llaman los yanquis el solopreneur o el Sí, soloprendedor, que para una persona introvertida y que me gusta hacerlo yo todo, me encanta. Es precisamente, y tiene que ver con el tema de los recursos, se trata de que tú te lo hagas todo y que tú mismo, con lo que tú tienes, seas sí. capaz de poner en marcha tus ideas. Entonces, Que es si que tienes es que lo que yo empezar he a hecho pensar, siempre, ¿eh? Por otro lado, o claro, sea, yo estas pero, grabaciones, etcétera, tal, bueno, pues puedes tener una herramienta que sea más pro o más sencilla o más tal, mm, pero que al final no dependo de un tercero para hacer esta grabación contigo, ¿sabes? O sea, pero el sencillamente profesional, utilizo un software porque igual que podíamos utilizar Zoom, pero esto es mm, como un Zoom un poquito más avanzadito desde el punto Pero de el vista profesional libre audiovisual. no es, dígate, ya te digo, en el esquema digamos, de los el sólido, líquido y gaseoso, no es un empresario, no es un emprendedor, ¿vale? Lo digo porque también enseguida, y estoy convencido, ya me adelanto a la crítica, saldrá ya, pero poner en marcha un negocio es arriesgado, solamente funcionan al cabo de los 3 años, solamente funciona el 5% de los. Vamos a ver. Primero, que aquí no te estás jugando, ya te digo, la hipoteca ni el futuro de tus hijos. Estamos hablando de invertir poco o nada. Sobre todo es una cuestión básicamente de tiempo. Es una cuestión de utilizar lo que tú tienes. Y también hay un tema que muchas veces, sobre todo lo comentan los que no tienen mentalidad emprendedora, y es, si tú fallas, para un emprendedor no es el fin, solamente es el indicador de Sí, que tienes sí. que cambiar algo. Sin embargo, para una Has de persona con pivotar, mentalidad. has de volver atrás hasta el Eso punto donde está es, el error y eso es. reiniciar. Sí, sí, ya Es está. decir, Muy sencillo. ¿cuántos de esos proyectos que han fallado durante esos 3 años de vida, que al final los 3 años mueren, cuántas veces hemos reconvertido los proyectos y se han convertido en otros? Sí, sí. ¿Vale? Te lo digo porque Bueno, necesitas no, un poco de mentalidad, no sé si es emprendedora, pero mentalidad testaruda. Yo lo llamo mentalidad testaruda, que tú también, la tienes y y yo la porque no te tengo, ¿eh? queda otra, a veces porque no te queda No te otra. queda otra, sí, sí. Es decir, Claro. lo que se llama más bonito persistencia o tal, Mm. ¿no? Bueno, pues esa mentalidad ayuda muchísimo, porque si a la primera de cambio te das por vencido, pues, ostras, vas a tener muchas frustraciones a lo largo de tu vida. Quiero decir, es cierto que no quiero caer en el tópico de que tienes que fracasar 1.000 veces y tal, No, porque bueno, mejor que no. aquí yo te podría decir que prefiero no fracasar, ¿no? Pues en Claro. fin, si es posible, hola, le dejo a usted fracaso y a mí Mm, déjeme. mm. Pero sí que es cierto que cuando has fracasado tienes que mirar el por qué. Si no lo analizas, seguramente te volverá a pasar, ¿no? Entonces, mirar No, por qué, vuelve al punto donde está el error y corrígelo y ya está, no pasa y nada. Es decir, llevándolo
incluso si utilizamos ese concepto que hemos utilizado tantas veces nosotros del yo SL, si pensamos como profesionales que vendemos nuestros servicios, una persona que tiene un empleo, que tiene una nómina, que también se puede pensar como un yo SL, tal y como está el empleo, que a veces los empleos no duran ni 6 meses, podríamos decir que entonces el nivel de fracaso de la persona que busca un empleo es todavía mayor que el del emprendedor, Claro, porque ni siquiera su empresa, yo SL, le ha aguantado 6 meses, un año. Por lo sí, tanto, sí. podemos decir que es mucho más arriesgado que en este momento poner en marcha tus propios proyectos. Entonces, No, no, incluso, esa totalmente. es un poco la Sí, sí, idea, ¿no? total, total. Y el tema este de los CEOs o de los propietarios o de Ujú, las personas de alta responsabilidad que están haciendo esto, una de las cosas que me doy cuenta es que para ellos esto es algo mucho más relacionado con su pasión, ¿vale? Es ujú, decir, ujú. em, una persona que está fabricando, por decirlo así, moldes para ataúdes, pues, hostia, sí, seguramente si le preguntas, oiga, esta es la pasión de su vida, te dirá, no, pero me gano muy bien la vida, ¿no? Entonces, muchas veces la famosa pasión bueno, pues que ha habido tanta literatura escrita sobre eso y que muchas veces yo creo que está un poco hasta sobrevalorada, pero es cierto que en un proyecto paralelo no te vas a meter en algo que no te guste. Es No, que lo que te pasa, metes en algo, primero, que dominas, que crees que falta conocimiento en un mercado determinado o en un segmento de mercado y que además te gusta. Y si no te gusta, no te metas. lo No sé, Andrés, interesante, pero si sí, no te sí, sí. gusta, Lo que si pasa no es que vas a disfrutar con eso, lo interesante, sí, sí, no, por supuesto, vamos a ver, hay un diagrama de Venn de estos que se utiliza, no sé si también tiene que ver con el Ikigai o con el Sweet Spot o esta cosa que llaman, y es que básicamente si vas a poner en marcha tus propios proyectos, tiene que tener tres patas. Tienes que tener conocimientos y no pasa nada, porque si no los tienes, pues conocimientos, experiencia, los que no puedes pasa nada, porque adquirir también. Sí, si sí. no los tienes en este momento está todo al alcance de cualquiera, tienes que tener Ujú. un potenciales clientes y tienes que tener pasión, te tiene que gustar. Si tienes pasión y tienes clientes, pero eres un inútil, fuera. Si tienes conocimientos y tienes clientes, pero no te gusta, fuera. Si tienes pasión y tienes conocimientos, pero no tienes clientes, fuera. Entonces, esa Estoy de acuerdo con combinación, ese triángulo, sí, sí, esos tres totalmente de acuerdo. elementos tienen que ser interesantes. Pero, y ahora si quieres vamos al de los ataúdes, porque hay otra ahí, es interesante. Lo interesante es que un directivo, una persona, ya te digo, quizás de nuestra edad, de nuestra generación, nos hemos podido dedicar a muchas cosas, pero es que somos muy polifacéticos. Estoy pensando en el tema de los ataúdes. Conocí una vez una directiva, bueno, una dueña de una funeraria en Valencia, a la que estaba en un curso, y me comentaba ella que hay una característica, quizás incluso que pueda sonar un poco chocante, en el tema de las funerarias, es que suelen tener, además esta chica tenía mucho sentido del humor. Y por lo visto es un elemento bastante común entre el mundo de las ¿Ah, sí? funerarias. Debe ser porque, yo qué sé, tienes que tratar con gente que está, bueno, pues ella No, está muy porque parten de jodida. la premisa que nunca les faltarán clientes. No, no, También es pero, verdad. pero, pero aparte, aparte de eso, es que a lo mejor si tienes que estar tratando con familias que están jodidas, que están no sé qué, o tienes una cierta capacidad de empatía, y no digo que te vayas a poner a contar chistes, pero esa cualidad a lo mejor lo puedes llevar a otro tipo de cosas. Es Ah, decir, claro, lo, sí, sí. lo que quiero es que extraigamos la esencia de lo que nos hace útiles. Yo soy químico agrícola y he hablado de marca personal, de marketing y tal, pero analizando mi esencia, yo me he dado cuenta que lo que yo sé hacer es coger cosas. Tú dices que eres el limpiabotas. Yo soy un poco el chatarrero. A mí me encanta, esto queda muy Hostia, feo, pero me podemos hacer encanta un buen mirar. dúo ahí, ¿eh? me- sí, un poco homeless todo, sí. Pero a mí me encanta, y mi mujer se pone muy nerviosa, mirar los cubos de basura, sobre todo cuando hay basura interesante, que a veces la gente tiene unas cosas chulísimas. Bueno, pues toda la vida me ha gustado desmontar cosas y montar cosas. Como químico, quizás lo que más me gustaba era juntar reactivos y sacar otra cosa, que la marca personal que es juntar psicología, coaching, marketing, internet, no sé qué. Y en el fondo, esa esencia es la que yo trato de convertirla en valor. Por lo tanto, no se trata de, no, soy marketingiano, o soy coach, o soy de finanzas. No, vamos a ver, ¿tú qué cualidades tienes? Resulta que a lo mejor terminas de dar eres un buen financiero, pero a ti lo que te gusta es tocar rock con un grupo de amigos en tu pueblo y tocas en las fiestas y tal, pues a lo mejor te está diciendo que tienes una gran capacidad de comunicación, que eres una persona creativa. Es si eres capaz de ver todos esos elementos, no solamente los que ponen en tu tarjeta, y crear algo nuevo con eso. Dale forma, ponle precio y como es algo que te gusta y que tampoco te cuesta nada crearlo, si se vende bien y si no te gusta, si no se vende, mira a ver qué puedes hacer para cambiarlo. Sí, 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 Esa totalmente. es un poco la idea, ¿no?
Oye, Entonces, hay el un directivo, ya te digo, el directivo, joder, pues seguramente tiene un montón de cualidades. Ya te digo, ese directivo, cuando me lo estabas comentando, no sé si lo que quería era hacer proyectos paralelos relacionados con lo suyo, pero podía estar haciendo sesiones de consultoría, podía estar creando manuales digamos, del tema de su empresa, podía estar dando clases en escuelas de negocios, podía sí. estar creando un podcast entrevistando a empresarios que ha conocido durante todos estos años. Ahora, si quiere cambiar completamente de sector y quiere hacer algo completamente diferente, pues también. Le va a costar a lo mejor un poquito más, porque no. Pero digamos que también. Oye, metiéndonos más en materia, si quieres, económica, ya que hablábamos antes Ujú. del monetizade, ¿tú qué indicadores económicos recomendarías analizar antes de decidir si un proyecto paralelo determinado merece tu tiempo, tu inversión, tus recursos, tanto seas un profesional libre como, bueno, como un CEO, un propietario, lo que sea? A, ¿Qué indicadores crees que se tendríamos que analizar para a decir, oye, ver, pues esto puede ir bien? yo he sido muy malo. Yo he hecho muchas cosas mal durante todos estos años. Soy muy mal comercial, soy muy mal. Y hay una de las cosas en las que también soy muy malo, y es el tema de la planificación, el tema del, por ejemplo, Claudio me da mucha caña con los KPIs y con Claudio el Ignacio. tema de Para los control que y no lo con el conocen, Claudio analytics. Ignacio, buen amigo de los dos y un Mm. crack del marketing digital, de la marca personal y de la monetización. Pero porque él controla muy bien, tiene unos análisis brutales, tiene muchas herramientas. Y esto también mi mujer me critica. Mi mujer, cada vez que compramos un aparato nuevo, ella se tiene que leer el puñetero manual. Ya. Y si no se lee el manual, se hace un curso. Yo soy más de, venga, vamos a empezar a tocar botones. Los proyectos paralelos son muy de tocar botones. Es decir, si un proyecto paralelo supusiese dedicarle 3 años y 4 millones de euros, claro que me preocuparía y trataría de investigar y tal, y seguramente no lo haría. De hecho, no soy empresario porque no me gusta meterme en esos líos. Ahora, por ejemplo, ahora estoy tratando de hacer cosas nuevas. Si lo que estoy haciendo me va a suponer un mes o menos, y me va a suponer crear una web en un par de tardes pues mira, chico, prefiero lanzarlo y ver que funciona en lugar de dedicarle 2 semanas de mi vida o 3 semanas, investigar, preguntar y tal, que además yo creo que al final todo ese tipo de análisis, que son muy consultoriles, pues yo creo que queda muy bien para hacer un manual y un tocho diciendo, estos son los indicadores y tal, pero en realidad creo que lo chulo, y por eso también estamos relacionados con mi personalidad de los proyectos paralelos, es que, tío, tírate a la piscina y nada. Sí, sí. No, no, y mira qué es lo que funciona, mira qué es lo que puedes aportar, que aquí también hay que trabajar mucho y volvemos a nuestro campo ya como Ujú, digamos, de personal branding, propuesta de valor. Es decir, bueno, ujú, ¿qué tengo yo que falte en el mercado, ¿no? Que yo pueda aportar, que sea potente, que aporte valor, que además hay alguna diferenciación de la manera como yo lo hago. Claro, cuanto más trabajes ese punto también, más te va a ayudar luego la presentación de tu proyecto, porque si no, al final los otros dirán, "No, pero es que lo que ofrece este señor me lo ofrecen 25 y más barato, ¿no?". Con lo cual, también ahí hay un punto en el que el proyecto paralelo te obliga a ser muy buen gestor de tu marca personal. claro, 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 Muy buen gestor, esto claro. seguro. Con más recursos o con menos, pero tienes que entender muy bien cuál es la dinámica de gestión de tu marca, porque si no, seguramente vas a encontrarte con problemas tan sencillos como el no sé cómo orientar mi oferta, no sé cómo comunicarla, etcétera, De etcétera. todas formas, una de las cosas buenas que tiene Internet, y ya te digo, si quieres ir utilizando un poco un tema lean o si quieres barato o cutre, es que en este momento yo, por ejemplo, estoy constantemente viendo publicaciones, libros y tal, ¿vale? Y cuando ves qué cosas se están publicando, te da rápidamente una idea de las tendencias. O sea, en este momento, libros de inteligencia artificial, desde hace 2 o 3 años, eso es un no parar. Pero todo funciona muy rápido. Por ejemplo, cuando se puso en marcha, ¿cómo se llama aquello que yo le tenía tanta manía, que era como hacer una radio en Twitter, el Clubhouse? Ah, sí, Pues en Clubhouse, sí, sí. Clubhouse, Duró poco, precisamente, duró poco la historia. duró poco, pero durante esos 3 o 4 meses que Clubhouse salió un Clubhouse para Dummies, se concentraron un montón de publicaciones durante esos 2 o 3 meses. Y te va dando pistas tanto de qué es lo que empieza a arrancar, sobre todo si ves a los Yankees, como cuándo empieza a morir. Ocurrió mucho con el metaverso. ¿Quién habla hoy del Sí, metaverso? Ni Dios. murió Pero antes de nacer.
durante un año y pico, no veas la de publicaciones que surgieron del puñetero metaverso. Entonces, en este momento, si estás, no hace falta que contrates a Nielsen ni a ninguna empresa de investigación de mercados para ver, para oler por dónde está el mercado. Hay otra de las cosas, yo te digo, estos libros que yo veo, busco y tal, veo que muchos de ellos, esto creo que lo comentamos también alguna vez, que Amazon había, me lo comentó un amigo y esto ya creo que ya te lo comenté, Amazon había puesto un límite de publicar libros en Amazon de un máximo de 3 por día. ¿Por qué? Pues, me lo dijo un amigo, digo, a ver, no será por día, será Porque por con la semana. IA hay gente que se está pasando 3 pueblos, supongo, me No, no, imagino, ¿no? pero es que ya te digo, viendo esas publicaciones y descargándome unas cuantas, ves que, además, no sé por qué, pero muchos de ellos son como nigerianos, debe haber como una industria del mundo en el que combinan la publicación con la inteligencia artificial y sacan libros como si fuesen salchichas. Entonces ves que un autor ha sacado 10, también lo puedes buscar autores de estos en Amazon, y dices, vamos a ver, este tío ha sacado en 2 meses 30 y tantos libros, literalmente. Claro, que no son libros, le da a la máquina de la inteligencia artificial, pues si estás un poco así por las tendencias, si analizas estos libros, ves que tiene una cierta estructura, que canta mucho que están hechos con ChatGPT, pero ves que tiene Sí. una estructura y que puede funcionar, ¿no? Entonces, esos No, no, y indicadores, si además tiene lo que tú andas buscando, yo siempre digo, si tiene lo que tú andas buscando, al final te lo vas a leer. Es decir, claro, que te claro, importará más o menos que al final esté medio codirigido, coescrito por un robot, por una supuesta inteligencia artificial, ¿no? Porque digo lo de supuesta porque más que inteligente lo que hacen estos ¿cómo se llaman? LL LLM, o PLM, sí. es recopilar Mm. datos, ¿no? Y analizarlos y ordenarlos, etcétera, ¿no? Y lo Pero, hacen muy bien y lo hacen con una rapidez que, vamos, yo alucinaría. Mira, yo y tengo yendo, un lo ejemplo digo, con lo la digo por el tema inteligencia artificial que directivo. es brutal, El, que es que yo el- puedo llevar unas 12 consultorías simultáneas, ¿vale? Ujú, Cuando hace unos años solo podía llevar 8. claro, claro. Y claro, si tú haces números, verás que es un 50% más. O sea, que Mira, la IA me permite sí, gestionar un 50% más de clientes que hace claro. solo 4 años, por Déjame que lo ejemplo. conecte con el directivo del que me hablas al principio. Esto está conectado con el solopreneur, este que decíamos antes. Es decir, cuántas cosas que antes necesitaban un equipo, necesitabas una gran inversión, digamos que necesitaba, pues en este momento las puedes hacer tú solo. Yo, fíjate, le daría un consejo a ese directivo, ese empresario con el que estás trabajando, y es que haga un reset y que no piense como empresario, como directivo. Es decir, olvídate de que tiene recursos o que puede necesitar recursos o que para poner en marcha una empresa necesita estos recursos. Piensa como si mañana, como decía uno, si te tiran en la Gran Vía, en la Diagonal o en la Quinta Avenida con $5 en el bolsillo. ¿Cómo lo harías? Y yo creo que esa es un poco la mentalidad que tienen que tener si quieren poner en marcha sus proyectos No, sí, paralelos. sí, la tiene esta mentalidad, ¿eh? Lo que pasa es que sí Ujú. que aprovecha algunos recursos. A ver, lógico, pues yo qué sé, su Hombre, agencia si, tiene si un es plató. unos Bueno, post-it pues de a un la hora de Bolivic, grabar el podcast, pues utilizamos ese plató. Tiene, no, claro, tiene claro. cierta lógica, pero no es por me voy a ahorrar tanto, no, sino que Ujú. como ya este recurso ya lo tengo, pues lo voy a Hombre, ya, aprovechar. claro, si lo tienes, claro. Sería el género El tonto no recurso lo utilizar tengo. lo que tienes, claro. El recurso lo tengo, ergo lo aprovecho. Sí, sí, Claro. y esto está bien. Luego también hay estamos viendo que hay toda una ciencia alrededor de los funnels de marketing y tal y cual, Ya. que sí que es verdad que hay personas que sí que efectivamente pues, han monetizado muy bien todo esto. Yo creo que en más tiempo del que ellos dicen, porque Ujú, muchas veces vemos la punta del iceberg y pensamos que las cosas son, y cuando luego rascas, esa gente a lo mejor llevan 10 años preparando ujú, un proyecto y se han pegado 40 castañas y tal. Pero ujú. bueno, siempre queda muy bien en Instagram decir que en 3 semanas he conseguido facturar tanto, ¿no? En fin, no os lo creáis todo, no os lo No, creáis todo no, no, porque no, no. Que no de es verdad que oro todo lo que reluce esto no va y de sabemos lo que facturar. cuesta ganar un euro, es difícil en este tipo de cosas, pero bueno, sí que es cierto y luego te quería comentar una cosa muy Libros, relacionada con la... libros como este. Esto no va de Sí, facturar siete cifras, factura 6 seis cifras en cifras en 7 siete días. días y ese tipo de cosas. A Sí, ver, esto no va de vender la moto, esto va de tener una red de seguridad en la que si ingresas 200 euritos de un curso, das una conferencia sí. de 500, haces una consultoría de tal, y haces, pues a lo mejor estás ingresando 1.500, 2.000, 3.000 euritos al mes, después, hombre, a lo mejor me Sí, en el fondo, compensa. mira, muchos de los influencers de estos de Andorra, yo conozco un par, pero hay uno que cuando veo sus vídeos, me gusta ver sus vídeos, y él dice, yo no me he hecho rico con una sola fuente.
claro. de ingresos, sino con 15. Y te Claro. las explica. Oye, pues mira, esta que es muy segura, pero es poco dinero, pero es tal, 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 y tienes que ir persiguiendo a tal. Esta, yo qué sé, alquilar, comprar un piso en Andorra, barato, pagarlo no sé cuántos años, alquilárselo a Airbnb y no sé qué, ir cobrando y al final Ujú. haces los números y tal. Luego se compró una máquina para el tema de las criptos. Bueno, esto ya es más peligroso porque te puedes Ya, pegar una ya. leche, pero bueno. Ese es un tema también muy delicado, porque a veces se puede considerar Pero que el claro, tema es es una de las 15. por eso Esto es lo digo, bueno. podría O ser, sea, pero la no debería ser la diversificación del única. riesgo. Eso Claro. es, eso es, eso es, eso es. Y yo, por ejemplo, ahora también que sigo facturando por pequeños cursos que doy, por pequeñas conferencias. Claro. Y lo del tema del profesional libre, ahora mucha gente va a decir, ostras, pero esto es una especie rara. No, es que está lleno, hay millones. Mira, cuando un empleado, sea directivo o no, Ujú. acepta dar una clase en una escuela de negocio, ya está siendo un profesional libre. En Pero este caso, Guillem, está creando un proyecto paralelo que puede monetizar. pero si Que puede con esto monetizar. ocurre como con la marca personal. Es Yo lo en más algún sitio sencillo del también. mundo y se ha hecho toda la vida, ¿sí o no? Claro, claro. Es decir, la marca personal, ya te digo, ni la he inventado yo, ni Tom Peters, ni nadie. La marca personal existe desde que el ser humano está tratando de generar un impacto en otros. Y el profesional libre era el freelance, era el mercenario, estaban en los nobles que tenían a los vasallos, que eran los agricultores, que eran que estaban explotando y tal, pero luego estaban los gremios, estaba el tío que vendía sus mercancías por allí, y estaba. El profesional libre es cualquier tipo que ha tratado de buscarse la vida generando ingresos, bueno, pues buscándole todas las alternativas posibles. Una de ellas Mm. puede ser un empleo, pero no podemos caer en la empleodependencia. Yo no voy en contra del empleo. Lo que te estoy diciendo es que un empleo no es más que una forma, digamos, es un proyecto Bueno, paralelo. tienes Quizás un pueda ser cliente el proyecto, único, es lo que quizás siempre has pueda ser, defendido tú. quizás Un que sea el empleo es proyecto. tener un solo cliente. Claro, ¿Es un pero riesgo? además Sí. un cliente que tiene muchas desventajas. Primero, estás trabajando con tarifa plana, es decir, aunque hagas ganar mucho dinero en la empresa, siempre te van a pagar lo mismo. Estás con la espada de Damocles porque mañana te pueden echar. No puedes, es decir, tiene un montón digamos, de cosas que tiene en contra, digamos, de lo que sería un profesional libre. Hombre, lo ideal, ya te digo, a mí no me ha ocurrido porque me despidieron antes de que pudiese poner en marcha mis proyectos paralelos cuando no se hablaba de todo esto. Lo ideal es ir compaginándolo, compatibilizándolo. Es verdad que es muy duro y si tú llegas a tu casa a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, lo último que te apetece es meterte en estos líos. Pero si estamos hablando de algo que te encanta, que te apasiona y Mm. que te encanta, yo qué sé, los coches de carreras o los cromos de fútbol, ¿por qué no empiezas por ahí, no? Es decir, si al final lo vas a hacer el fin de semana, ¿qué más te da si encima le pones Sí, un precio? ¿qué más da? ¿Vale? Claro. ¿Cuál es tu mejor proyecto paralelo, Andrés? ¿Cuál es el que te gusta más? Pues a mí, fíjate, a mí lo que más me gusta, lo que pasa es que es verdad que todos están como medio a hacer, en lo que más me gusta es crear contenidos y venderlos de todas las formas posible. Lo que pasa es que a mí me ha funcionado muy bien Udemy, por ejemplo, me está funcionando relativamente bien Payhip, que es una plataforma que yo Sí, recomiendo porque Payhip es una plataforma donde puedes subir PDFs, vídeos, audios, lo que tú quieras, pero para mí siempre me han funcionado muy bien las conferencias, las charlas y tal. Lo que pasa es que ya te digo, a mí cada vez me gusta más crear cosas y venderlas. Entonces, ya te digo, este año va a ser muy, muy en esa dirección. Y lo que yo te digo es que creo que el otro día se lo oí, lo que pasa es que es verdad que leer las tendencias, por ejemplo, de Estados Unidos, bueno, no, tampoco se pueden trasladar al 100% con lo que puede ocurrir en Europa y todavía menos en España, pero dicen que en los próximos 5 años más del 50% del mercado americano será de profesionales libres, ¿vale? hostia. Entonces, en Mm. España no lo sé, porque con esta mentalidad de funcionario, o eres funcionario o estás cobrando el subsidio, el ingreso mínimo vital. Entonces, Mm. ese pequeño terreno de los que tenemos mentalidad digamos, de hacer cosas nuevas, pues que queda muy reducido, pero es que no va a quedar Mira, esta es otra. otra buena razón para muchos para iniciarse en el mundo de proyectos paralelos, que el día que te jubiles, ya no te me mueras de aburrimiento, porque al día Sí. siguiente te pilla un infarto y te vas. No, no, haz algo que te guste, que te apasione y que te llene y que llene a otros, ¿Sabes ¿no? lo que pasa? Que yo tengo muchos amigos, incluso en familiares, que son funcionarios. Uno es secretario judicial, el otro no sé qué y tal, y están todos deseando, muchos se están jubilando este año. Y les veo yo con una ansia, y Y yo soy luego se como van un a bicho aburrir raro. como monos. Pero si yo no tengo interés en jubilarme, si yo me considero Yo tampoco, prejubilado desde los yo tampoco. 37, que es cuando empecé a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, esa pena, esa tristeza digamos, de la mentalidad funcionarial es otra cosa que lo dices tú de Bueno, Maslow. mentalidad funcional y mentalidad de empleado, porque eso pasa también en la empresa privada, ¿eh? O sea,
gente que Ya, está ya, trabajando en pero una empresa privada y que cuenta los años, los meses, los días y las horas hasta el momento de jubilarse para decir, es que no pienso volver a trabajar en mi vida. pues Cuando el el jubilado o el concepto es prejubilado, no pienso volver a trabajar para un proyecto mal mm, pagado o que no esté dentro de mi propósito en toda mi vida, eso te lo compro. Pero mm, no cierres la puerta a mm. hacer algo que entre en ese triángulo que hablabas tú antes, ¿no? Que sepas de qué va, que te apasione y que pueda aportar algo a los demás. Quiero decir que ya está. Yo animaría mucho a los chavales jóvenes que están muy agobiados y entran en ese círculo que hemos vivido todos de si no tienes experiencia no te cogen y si no te cogen no tienes experiencia. Yo lo que les diría a los chavales es: chico, si te gusta el marketing o te gustan las series de televisión o te gusta el deporte, lo que sea, ¿por qué no me haces un blog? ¿Por qué no me creas un manual sobre cómo comprar en Primark? ¿O por qué no me haces, es decir, las cosas que te gustan? Si estás haciendo trabajos en la universidad y en el instituto mucho más complicados de lo que puedas tardar en hacer un manual que puedas subir a Payhip y venderlo por 7 euros. Y, y Sí, aunque no se venda ni uno, ya tienes una línea en tu currículum y es que cuando tenías 17, 18, 20 años, ya estabas generando cosas, ya estabas creando cosas. sí. Y aunque nunca te hayan contratado en una empresa, eso yo creo que un responsable de recursos humanos con 2 dedos de frente le va a decir: joder, este tío, esta tía tiene iniciativa. Y eso, Sí, bueno, y sí, si encima, mi hija mientras estudiaba el máster en Madrid, con otra amiga del máster, lanzaron una línea de ropa. Y oye, les fue de cine. ¿Qué pasa? Luego la dejaron porque cada una entró en sus respectivas empresas y tal, y ya no tenían, digamos, pero que no, no se pero veían no tanto, perdieron, una estaba en un sitio, la otra estaba en otro, y pero bueno, en no fin. perdieron una No, enorme no, no, inversión. que va, no invirtieron prácticamente nada. Entonces, Prácticamente nada. O entonces, sea, el margen era tan bestia que les permitía, vaya, producir. eso No, está guay. no, y estuvo bien, ¿eh? Y era una cosa que además, bueno, se necesitaba un cierto buen gusto, un cierto conocimiento y tener una red, ¿vale? Ujú, La red es lo que decías tú, los clientes, tener una red, esto es ujú. importante, tener una comunidad, porque si no, al final, por más cosas buenas que tengas, entonces si tú eres una persona, como dice Andrés, introvertida, que a lo mejor no te apetece estar por ahí todo el día, en fin, teniendo De mucha fiesta, visibilidad, jiji, así, pues lo que puedes hacer es crear valor de otra manera. Y claro. él, pues lo que hace es con contenidos, con mucho texto, mucho libro, etcétera. Y bueno, muchas cosas que podemos encontrar. Bueno, Andrés, yo creo que el tema del proyecto paralelo, que yo también lo practico y tú lo practicas y Ujú, tal, ujú. está arraigando bastante fuerte en muchos lugares que no imaginábamos, ¿vale? Con lo cual Yo creo que sí, esto yo creo que sí. De hecho, está yendo. me ha escrito ahora un chico que conocí hace tiempo, me ha escrito en LinkedIn que había leído un artículo que creo que ha publicado esta semana, ¿cómo se llama? El de Expansión. Y debe ser que lo ha Tino debido Fernández. Tino, y que ha debido recuperar algún contenido mío y precisamente estaba hablando de proyectos paralelos. Creo que es un tema que va a dar guerra. Y bueno, pues mira, a lo mejor me tenéis que acabar llamando el padre de los proyectos paralelos, que Sí. sería tan injusto como el padre de la El marca padre de personal. la marca personal, de los Pues, profesionales libres y libres de los con proyectos proyectos paralelos. paralelos. Bueno, ya tendrás un título más largo, casi, casi, que Mm. Juego de Tronos, ¿cómo se llamaba aquella? La de Reina de Dragones, Princesa de no sé qué. Bueno, tenía 18.000 apelativos en el nombre, ¿no? Para Pero mira, presentarla estaban como 5 minutos. pero Bueno, esta también es una idea, ya terminó. Hay que pivotar. Es decir, no te puedes sí, dormir en los sí, sí. laureles. Yo Hay que hice hace pivotar. 2 semanas, hablé de pivotar como algo absolutamente normal y, y además pivotar es algo que no te da vergüenza. En cambio, reconocer un fracaso y empezar de cero es algo que te da Eso es. vergüenza de Sí. explicarlo. Entonces, la verdad es que pivotar no es fracasar, sino pivotar es que una parte de lo que tú habías planeado no está saliendo exactamente como querías, por tanto tienes que volver al punto donde está el error, Bien o visto. donde está Bien el área visto. de mejora, cambiarlo y pum, y volver. Yo ahora vengo antes de esta sesión, en una reunión donde hemos hecho una pivotación de modelo de negocio, solo cambiando una parte de canales. Y ya está. El resto lo hemos mantenido Eso exactamente es. igual. Eso es. Y bueno, veremos si funciona, pero normalmente funciona. Eso Porque, es. Eso es. bueno, cuando tú tienes una idea de modelo de negocio, hasta que no se implementa, a mí me sabe mal decirlo, pero muchas veces pasa un año, pasan dos. Ujú, 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 Ojo ujú. con el cortoplacismo, ¿no? Que muchas veces esto mata las expectativas de mucha gente, ¿no? Cuando tú le dices, bueno, pero oiga, yo si hago una consultoría con usted, ¿cuándo empezaré a forrarme? Hostia, No, pero yo me cuando gusta me dicen esta idea esto me voy corriendo porque digo, de uy. que me gusta esta idea de que no se fracasa, se pivota. Eso está bien. Me lo voy a quedar.
Bueno, cuando tú lo ves como un fracaso, el problema es que ese modelo de negocio le pones una cruz a todo el modelo. Y eso es un fallo. Es como decir, em, he tenido un problema con el tejado de la casa. Bueno, no tires toda la casa al suelo, tío. Quita el tejado y pon el otro, pero el otro déjalo. Porque, hostia, los cimientos están bien, las estructuras están bien, todo lo demás está bien. Cambia lo que tengas que cambiar, pero no todo. Ojo, si te has equivocado con los cimientos es otra cosa, ¿eh? Pero ahí sí que tienes que tirarlo. Bueno, puedes Pero, convertir en una pero pinta de pin lo puedes convertir en una pista de skate o algo así, o sea, ya lo ya lo veo que este año no te has animado todavía, ¿eh? Con el podcasting. Mañana veo a Sune, por cierto. Pasado pues no, mañana lo yo veo. creo que el podcast, joder, no me quiero enrollar, pero creo que el podcast, como igual que ha ocurrido con tantas como está ocurriendo con las redes sociales, creo que, a ver, los que ya llevamos mucho tiempo en esto tuvimos la suerte de que empezamos cuando no había nadie. A mí Mm. cada vez me cuesta más animar, por ejemplo, a mis alumnos a que pongan en marcha. A ver, yo el blog para mí es sagrado y siempre animo a que la gente tenga un sitio propio, pero cada vez me cuesta más animar por ejemplo, a mis alumnos a que pongan en marcha una red social o incluso un podcast, porque hay mucha saturación. El podcast es verdad que es barato, no cuesta mucho hacer y tal, Sí. bueno, relativamente, pero creo que yo casi estoy tratando de hacer cosas que no dependan, digamos, de los seguidores. Quiero hacer cosas más, como dicen los yankees, más evergreen, menos caducas. Entonces, Sí, sí, que no caduquen, que cosas no tengan fecha de caducidad. Sí, sí. eso es. Sí, sí. Entonces voy Yo, mira, estos días estoy revisando todos los posts de Soy Mi Marca históricos y ujú, los estoy como republicando, los que me parecen interesantes. Y hay mucho contenido que está escrito en 2010, 2011, 2012, que es vigente hoy, claro, pero al pie de la letra, sin cambiar una coma. claro, Es brutal, ¿eh? claro, Brutal, claro. absolutamente brutal. Yo Yo creo quiero ir que por ahí también. Y sí, quizás, ya te digo, esa es una parte muy buena, no eliminar un poco dependencias de lo que son los factores más causales, más ujú, efímeros, etcétera, ¿no? Que si ahora se pone de moda el nano banana para hacer imágenes, que si ahora se pone de moda el no sé cuántos. Eh, Todo este tipo de cosas están muy bien, pero pensemos que a lo mejor de aquí 5 minutos han sido superadas, las ha comprado 25 veces ya, les han cambiado el nombre, o ya, sencillamente la eso idea, es, el concepto de la idea ha desaparecido, como el eso tema de es. Clubhouse, que Clubhouse, curiosamente, sí sigue funcionando en Twitter. La idea de hacer salas de audio ha bajado el suflé, pero sigue habiendo salas de audio y también en LinkedIn. ¿A que Ujú. no lo sabías? Es Había visto decir, algo en LinkedIn, pero ya te digo, esto no es momento de hablar ahora, pero LinkedIn es lo que hemos comentado alguna vez. Se está facebookeando y se está prostituyendo a una se está velocidad que instagramizando, sí, está sí. agravizando Que no, muchísimo. que no monetizando, se está instagramizando mucho, sí. Razón Pero de más bueno, para tener un blog. es un proceso que creo que todos nos temíamos que pasaría, porque Ya, en este momento hay dos redes que están funcionando porque sus algoritmos están premiando la creatividad y no la comunidad, que son LinkedIn y TikTok. Y claro, es normal que haya habido mucha gente que vaya hacia allá porque el resto pues no están dando el engagement, no están funcionando como deberían, etcétera. Yo sigo pensando, por ejemplo, que YouTube es una super red eh, no, sí, magnífica y que hay que creer en ella. Y yo apuesto bastante a YouTube. Todos los que se fueron a Twix ahora han vuelto a YouTube. Todos los que fueron a no sé dónde ahora han vuelto a YouTube. O sea, al final YouTube está ahí. Y, sí, y es el buscador número uno del mundo. ya, Más, ya, ya, más ya. que Google, ya, más que Google. O sea, mi hija hace muchos años que no utiliza Google para buscar. Utiliza YouTube. Dice, papi, es que si no está en YouTube no me interesa. Joder. No, y TikTok, O TikTok, también, TikTok también, Cuidado, yo ahora las preguntas se las hago al ChatGPT, de todas formas. Te quiero decir que Sí, es que por eso te digo que hay que buscar, yo creo, las cosas perennes, porque no puedes estar esperando a que mañana cambie LinkedIn el algoritmo, que mañana ChatGPT no sé qué. Es decir, tío, vete a piñón fijo a lo tuyo y vamos a ir viendo qué pasa con las cosas. Ah, bueno, que nos un placer, enrollamos. amigo. Mil Pues gracias. nada, me Mira, alegro verte. cortamos Espero por que aquí, cortamos espero por que nos aquí. veamos en persona